Jokma, sabiduría en el antiguo Israel. Bienvenidos a este programa de reflexión para conocer y emprender un nuevo camino motivado por la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes a nuestro programa Jokma, Migajas de Sabiduría. Estamos en una edición más y en esta ocasión es una edición pues muy especial porque estamos en las vísperas de celebrar el acontecimiento guadalupano. Estamos a 492 años de celebrar este gran acontecimiento, si es que no me equivoco, sí, 492. Y nos está acompañando para ello el Padre Refugio Ochoa, nuestro gran amigo y hermano y sobre todo parte ya de este equipo, de esta familia Jokma, Migajas de Sabiduría. Les invitamos a que nos sigan en nuestro programa Jokma a través de las redes sociales, de la página del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, de la Diócesis de Gómez Palacio, así como también de la página Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio. Y también pues aprovecho el momento para agradecer a todos aquellos que han tenido a bien colaborar el domingo pasado con la colecta del seminario. Se realizó domingo 3 de diciembre, la colecta del seminario. Y por ahí pues obviamente estamos dándole las gracias porque sin duda alguna lo que contribuyen ustedes tanto económicamente como espiritualmente es de gran ayuda para los seminaristas, para las futuras vocaciones en la vida sacerdotal. Pues agradeciendo el don de su generosidad, pedimos a Dios que retribuya a cada uno el 100 por 1, para que esto siga dando más sacerdotes al anuncio del Evangelio. Pues bien, queridos amigos, esta edición de Jokma decimos que es muy especial porque estaremos hablando del acontecimiento guadalupano. Y en ello, pues obviamente nos estará iluminando el Padre Refugio Ochoa y también la interpretación teológica que se hace de este acontecimiento que ha marcado un hito en la historia de nuestra nación mexicana. Pues bien, queridos amigos, vamos a iniciar con nuestro contenido de nuestro programa, no sin antes enviar también los saludos a todas las parroquias de la Diócesis de Gómez Palacio, así como también de allá de las parroquias que nos siguen de otros estados, de otras diócesis, por ahí a la mamá de Diego, que por ahí nos sigue frecuentemente, a la Diócesis de Mazatlán, de mamá del Padre Diego Yael Velasco, que es vicario en la parroquia del Sagrado Corazón. También por allá de Estados Unidos, las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de esta página Facebook del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Y todos aquellos hermanos que llegan a darle un like, un comentario, pues les agradecemos mucho y pues también los invitamos a que interactúen con nosotros, que con mucho gusto les estamos respondiendo. Iniciamos con nuestro programa. Migajas de Sabiduría. Hay una melodía muy hermosa que en estos días de diciembre se deja escuchar entre los fervientes católicos. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Pues es así como inician los rosarios de Aurora, al menos por la experiencia que tengo en mi parroquia y en otros lugares. Y sobre todo lo recuerdo porque cuando niño mi madre también me enseñó esta melodía y pues prácticamente fue ella la que me puso a los pies de la guadalupana porque es ahí donde surge también mi vocación. Entonces hay una predilección y pues ante todo descubrí en ello una bendición. Y un saludote muy fuerte y grande a mis papás que andan visitando aquí a su hijo, el sacerdote, que están conmigo en la parroquia. A mi madre, doña Paula Cervantes, y a mi padre, don Alberto Lugo, que están por ahí trabajando conmigo en la parroquia. Pues bien, ellos vienen a descansar haciendo adobes, como luego se dice en el rancho.
Pues sí, dice mi productor que los estoy explotando, pero no. Al único que queremos explotar es a nuestro productor, para que así se ponga la del Puebla y nuestro programa pues sea más económico. Pero gracias a todos ustedes que nos siguen y que ello hace posible que nosotros continuemos con este programa. Y agradecer también al padre Luis Armando, vocero de la diócesis de Gómez Palacio, que ha tenido a bien el poner en alto nuestro programa Jogma, al incluirlo en este concurso que se realizó en la Ciudad de México en la dimensión de la pastoral para la comunicación y la evangelización. Al igual que también enviamos un saludo al padre Julio Carrillo Gaucín, que hoy nos envió por la mañana una edición más de su programa Al Encuentro con la Palabra. Pues agradeciendo todo ello, entremos de lleno en este tiempo de Adviento. Celebramos fiestas marianas. Tenemos el próximo viernes la Inmaculada Concepción y luego tenemos el día 12 la Santísima Virgen María de Guadalupe. También pues dentro del tiempo del Adviento se celebran las posadas y ya estaremos hablando algo de ello. Por eso hoy en nuestro set, en este estudio de grabación, tenemos la presencia de los peregrinos. Vemos a María y a José, María encinta y a José y el borrico, el pollino, por ahí portando a la Santísima Virgen María. Pues con este sentido de Adviento, del anuncio gozoso que llega el Salvador, iniciamos este programa. Padre Cuco, bienvenido, como en otras ocasiones. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Pues muchas gracias una vez más por la invitación. Como muy bien has dicho, hay muchos temas de los que se podría hablar. No obstante, pues hemos elegido uno. Podríamos hablar de la Inmaculada, del dogma de la Inmaculada, uno de los dogmas de la modernidad. Podríamos hablar de las posadas y por tanto de los peregrinos, pero creo que es justo y además necesario abordar el tema de la guadalupana, la Virgen de Guadalupe, su contexto, su importancia y sobre todo pues esa figura que sigue siendo para nosotros clave a la hora de interpretar nuestra manera de ser católicos aquí en México. Qué bien, Padre Cuco, estamos celebrando 492 años del acontecimiento guadalupano. Ha surgido una iniciativa en la Conferencia del Episcopado Mexicano, la llamada así Novena Intercontinental, que son 9 años que nos ayudan como preparación para celebrar el 5º centenario del acontecimiento guadalupano. Pero cuéntanos, ¿qué interpretación teológica o qué es lo que nos dice el magisterio acerca de este acontecimiento? Bueno, yo creo que en primer lugar y teniendo en cuenta lo que has dicho de la interpretación del magisterio, lo primero que tenemos que decir, a lo largo del mundo hay muchos santuarios que tienen una imagen de la Virgen María y muchos de ellos son santuarios de apariciones. No todos, el magisterio los acepta como verdaderas apariciones y como apariciones que fomenten y promuevan la fe católica. No obstante, hay 3 santuarios marianos en el mundo, que es Guadalupe en México, que es Lourdes en Francia y que es Fátima en Portugal, que son los que plenamente reconoce la Iglesia Católica. Dicho de paso, si hacen preguntas sobre otro santuario en el mundo, bueno, solamente me limitaré a decir no está reconocido, sí está reconocido. Pero de fondo no, el tema del reconocimiento de las apariciones no es el objeto de este programa, ¿no? Digo, para que no se desvíe la atención. Guadalupe es uno de los 3 santuarios que el Magisterio Católico Universal reconoce. Y al reconocerlo como aparición mariana, le otorga totalmente la credibilidad teológica del acontecimiento. ¿Cuál es este fundamento teológico que tiene la Virgen de Guadalupe? Que la Virgen de Guadalupe por sí misma nos orienta, nos lleva a Jesús porque nos da al mismo Jesús. Ella en su imagen es una imagen que también está encinta, así como mencionaba el padre Martín ahorita a propósito de la imagen de los peregrinos, ¿no? Yo creo que la presencia de la Virgen María en la iglesia cumple con esa función.
acercarnos a su hijo, porque ella está cerca de su hijo, traernos a su hijo y así enseñarnos a seguirlo, a amarlo, a imitarlo, ¿no? Entonces, el fundamento teológico más importante de la guadalupana que el magisterio pone de manifiesto es precisamente que ella nos ha traído al Salvador. Ella viene encinta a comunicar un mensaje. Ella es la madre del quinto sol. La madre del quinto sol. Sí, ojalá tuviéramos la oportunidad de darnos a la tarea de investigar un poquito en torno a la simbología del ayate del indio Juan Diego, donde está estampada esta hermosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Fíjate, padre, que precisamente sería el sábado o en estos días, se acerca una de las monaguillas, Citlali, una de las más pequeñillas, y me dice: padre, usted sabía, en concreto fue el domingo, andaba con un guaje porque como a la iglesia peregrinan bastantes danzas, dice: usted sabía que la Virgen de Guadalupe está danzando por la cuestión de que tiene una rodilla levantada y se alcanza a ver parte del pie. Entonces, esto obviamente era un dato que en la comunidad se desconoce y que en muchas otras partes. ¿Por qué? Porque siempre nos quedamos con la cuestión de lo que expresa la imagen, la ternura, y ya de ahí no nos preguntamos sobre aquello más. Y sobre todo esto, ¿dónde está el anuncio en concreto del Evangelio que nos trae María? Tú has mencionado que esa interpretación es que María nos trae al Salvador. Es el anuncio gozoso. Y que por ello mismo a ella se le ha llamado la estrella de la nueva evangelización, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo es en sí que nos trae al Salvador? Tú lo has mencionado. Es una mujer que se encinta y dentro de su simbología aparece precisamente el ceñidor de color negro, que dentro de la cultura mexicana solamente la llevaban las señoras, aquellas que ya estaban desposadas, casadas, y que obviamente eso era lo que les distinguía, el estar encinta. Además de ello, tú hablaste del quinto sol. Cuéntanos de esto, del quinto sol, Claro. en relación con el Salvador. Claro, yo creo que he de decir que contextualizando el acontecimiento guadalupano en el momento histórico, es como se entiende esto del quinto sol, ¿no? La cosmovisión azteca era muy interesante. La cosmovisión de estos pueblos, de los indígenas, de los que encuentran los españoles a su llegada a nuestro país, es una cosmovisión cíclica. Es decir, ellos creían en su manera de comprender el espacio y el tiempo que el sol, que era el gran Dios para ellos, el Dios que los cuidaba y que los proveía, claro, en sus interpretaciones muy naturales, religión natural a fin de cuentas, ellos creían que el sol que hacía brotar el cultivo para su comida y que embellecía el mundo, pues era un Dios, ¿no? Entonces, la cosmovisión era: el sol muere cada 52 años. Y dentro de la cosmovisión, de su cosmovisión, había también numerología. Así como en la Biblia hay números que representan totalidad, abundancia, etcétera, etcétera. También en la cosmovisión de los indígenas había números importantes. El número 5 era el número de la perfección, ¿no? Entonces, ellos esperaban la llegada del quinto sol, justo cada 52 años. Por la historiografía de los pueblos indígenas se veía, vamos a decirlo así, una catástrofe natural muy, muy grande, ¿no? O un terremoto, una inundación, etcétera, etcétera. Entonces, 1530 había estado marcado por 2 terremotos muy fuertes, 1530. Y todos esos episodios, los indígenas los interpretaban como el fin, o el cuarto sol está muriendo. Viene el quinto, pero ¿cómo será, no? El quinto sol. Entonces ellos, que también son de una religiosidad simbólica, pues representaban el quinto sol, el sol de la perfección, por medio de una florecita, una flor
que recibió el nombre de Nahui Olin, flor de viento, ¿no? El quinto sol estaba representado por eso, y eso es lo que ellos esperaban. Entonces, en un contexto de catástrofe, en un contexto de desesperación, de destrucción, la llegada de los españoles se da, la evangelización comienza, y claro, en medio de todo esto, el ayate de Juan Diego, que el ayate de Juan Diego es totalmente aparte de la evangelización de los franciscanos que llegan de España, ¿no? El ayate de Juan Diego es, ahora sí que una inculturación, esta es la palabra, una inculturación del evangelio precisamente en estas culturas. Una inculturación que se ha hecho no forzada, no violenta, sino una inculturación llena de ternura, de paz, etcétera. Entonces, pues yo creo que eso es lo más importante. Cuando los aztecas ven a la imagen, se fijan no en todo lo que está alrededor, como nosotros a veces lo hacemos, ¿no? Nosotros vemos a la imagen de la Virgen de Guadalupe, nos fijamos en su rostro, en sus manos, que está encinta, como la niña, la monaguilla, ¿no? Que tiene un pie flexionado. Nos fijamos en muchas cosas, pero a lo mejor no nos fijamos en el detalle central, que es una flor de 4 pétalos que está debajo de la cinta negra, que es la flor que representa el quinto sol. Entonces los indígenas la ven y dicen, ella es la madre del quinto sol. Ella nos dará al sol que no va a morir nunca. Es interesante. El quinto sol, así llamado el Nahui Olin. El Nahui Olin es importante porque obviamente el lugar también donde se aparece el cerrillo, el Tepeyac, por eso se le llama Intonantzin, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y recordemos que ahí, dentro de esta cosmovisión que has mencionado, Padre Cuco, está la realidad donde se veneraba al dios Ometeotl, el dios del cerca y del junto, ¿verdad? Es, en cierta manera, hablar del cerca y del junto, el que está a tu lado, haciendo una analogía, pues habla del Emanuel, sin duda alguna, ¿no? Del Dios con nosotros. Por ello es que cuando hablas tú de la inculturación, para el pueblo mexica, para los nativos, es fácil el asimilar, claro, con su proceso debido, el que asimilen la presencia de esta imagen y que asuman precisamente también lo que es el Evangelio. Permíteme dar a conocer unos comentarios que son importantes. Oscar Núñez nos dice, bienvenido el dúo dinámico que nos aporta mucho en la vida espiritual. Coquis García, saludos maestros. Gracias. Oscar Núñez, ¿cómo es posible que a quien se le presentó el retrato de la guadalupana en la tilma de Juan Diego no haya escrito ni una palabra en sus cartas a España? Y se habla en concreto de Fray Juan de Zumárraga, obispo de aquel entonces. Claro. Sí. Yo creo que respondiendo a esto, ¿no? El archivo guadalupano que tenemos en la Basílica aquí en México contiene muchos documentos desconocidos. Tal vez nosotros del acontecimiento guadalupano mencionamos el Nican Mopogua y el Nican Montecpana, que son los textos fundantes de este acontecimiento. Nican Mopogua en náhuatl, traducido al español, aquí se cuenta, ¿no? Es la pequeña narración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Y lo que nosotros ya sabemos, ¿no? No obstante, para el Nican Mopogua y el Nican Montecpana hay muchos otros documentos desconocidos. Hay muchas cartas del obispo que enviaba al rey. Cuando el obispo llega aquí a México, tiene que estar dando cuentas al rey, a la corona, ¿no? A la corona española. Entonces, en una de esas cartas, el obispo le dice al rey, debemos incrementar la oración porque los indígenas se están suicidando. El obispo estaba viendo una realidad totalmente difícil, ¿no? Turbia, porque claro, recordemos, habían pasado estos 2 terremotos un año antes, luego la presencia de los españoles con tantos cambios
y los indígenas pensaban que pues era una situación dramática, una situación sin ninguna solución, ya no encontraban un sentido a su forma de vida y se estaban suicidando, ¿no? Entonces, en esa petición del obispo al rey, debemos incrementar nuestra oración. El obispo le dice al rey, ¿no? Pido a Dios mande una señal de dulzura para estos pueblos. Y esa señal luego se corrobora con una carta 3 años después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, del mismo obispo a la corona, agradeciendo precisamente la intervención divina por medio de la presencia maternal de María, ¿no? Una digámoslo así, una presencia dulce, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que hay, con esto se cuenta, y recordemos que en este tiempo la tradición escrita no es tan importante como la tradición oral. Entonces, la tradición oral era la que iba fraguando los ejes centrales del acontecimiento, ¿no? Pero el obispo no fue ausente a esto, para nada. Estuvo muy al pendiente de los indígenas, y también, pues digamos, en el tiempo de Adviento, hay que decirlo, ¿no? Tuvo una mirada de fe, una mirada clara para poder ver las señales de Dios, ¿no? Y esa señal que él pedía para los indígenas, pues llegó en la presencia maternal de la Virgen. De hecho, esto es de lo que se trata de ir manifestando a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos siguen a través de estas redes sociales, porque, pues sí, hoy en México hay un fenómeno que se le llama el guadalupanismo, pero que nada tiene que ver con todo esto que estamos mencionando, ¿no? El guadalupanismo se ha visto así, quizás se le ha dado el término un tanto cuanto peyorativo, porque se habla de manifestaciones ciertamente devocionales en honor a la guadalupana, pero exagerando, claro, rayando en el exceso. Ahora bien, qué bueno e importante el que tú menciones, Padre Cuco, que hay estos documentos que, si bien no es a la par de la tradición oral, que era lo que prolifera con mayor velocidad, digámoslo así, pero se sabe que hay documentos donde se atestigua esta realidad del acontecimiento guadalupano. Entonces, qué bien que ha reafirmado que no hay una ausencia del obispo en torno a este acontecimiento. Y qué decir también de esto sobre el acontecimiento guadalupano, el indio Juan Diego. Porque cuando se habla de su canonización, por ahí el Papa Juan Pablo II es quien lo canoniza, y muchos hablaban de que sí existió, que no existió. Entonces, pues bien, háblanos ahora. Claro, yo creo que hablar de Juan Diego es hablar sobre todo de este ejemplo, de este modelo a seguir para ser verdaderamente hijos de Dios. O sea, Juan Diego, antes que estar al servicio de la guadalupana, Juan Diego es uno de los indígenas que se convierte al cristianismo, es decir, se bautiza, y se bautiza con una fe en el Salvador. La Santísima Virgen María ha sido la mediadora, ¿no? Y en este sentido, pues cumple la función teológica que la Iglesia le asigna. Ella es la que lleva a los hombres a Dios. Entonces, claro, Juan Diego se identifica muy bien con ella. Juan Diego ve en la Señora del Cielo, porque así le llama, Juan Diego ve en la Señora del Cielo una familiaridad, sobre todo una humildad con la que él se identifica, y él promueve el mensaje. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿no? A propósito de ¿existió o no existió Juan Diego? Los pocos documentos que también conserva la Basílica de México lo confirman. Y además, o sea, Juan Diego ha sido canonizado en la época moderna de la Iglesia, en una época en la que el magisterio, dígase concretamente el dicasterio de la causa de canonización de los santos, no permite que las pruebas y los procesos se concluyan. Los procesos se pueden hacer más cortos,
los procesos como por ejemplo el de San Juan Pablo II, a quien se le dio el mérito de ser santo muy pronto, ahí estuvieron. Las fases del proceso se tuvieron que dar. Entonces, en cada canonización hay detrás un grupo de expertos del Vaticano precisamente, analizando la historia, el fundamento teológico, el fundamento pastoral de este santo, ¿no? Entonces, el que existió Juan Diego, si la Iglesia, y aquí viene el dato importante, ¿no? Si la Iglesia nos invita a acercarnos a Juan Diego como San Juan Diego, es porque una tradición firme de fe lo avala. Entonces, quien dude de la existencia de Juan Diego está dudando del discernimiento y de la tradición de fe de la Iglesia. De la Iglesia. Perfecto. Pues yo creo que esa es una de las respuestas más significativas que podemos darles, bueno, que la ha dado el Padre Cuco, ¿no? Porque sin duda alguna él es el que nos está instruyendo. Y veamos pues cómo es importante que al afirmar la existencia es por parte también de la misma tradición y porque así la Iglesia lo atestigua, el magisterio. Por aquí, si ustedes me permiten, leyendo los comentarios, Oscar Nava, saludos al Padre Cuco y claro también al Padre Martín, siempre instruyéndonos en línea. Rosario Acosta, saludos al Padre Martín, pues aquí estamos tratando de hacer nuestro trabajo. También, ya en otra ocasión el Padre Cuco nos hablaba de aquel hueco que se hacía en el cielo y que eran cosas de mi madre. Por ahí nos piden también un comentario que nos hables de ello, ¿no? En una ocasión que también estuviste hablando aquí sobre el tema de María y de que cómo Jesús caminando con Pedro y que Pedro no dejaba pasar a los pecadores. Claro. Entonces que por ahí... Claro. Bueno, eso es algo de Mariología. En Mariología hay puntos a tratar específicamente. El punto de la intercesión que está dentro de la escatología, la Virgen María, desde Dios, desde su condición de participación en la vida divina, también sigue viéndonos, sigue acompañándonos, sigue acompañando el peregrinar de la Iglesia aquí en la tierra, y como buena madre, pues siempre está al pendiente de sus hijos, ¿no? Yo a veces digo en la homilía, bueno, Dios, que es nuestro Padre, no ve hijos buenos o malos. Dios no hace distinción. Pues para Dios todos somos sus hijos, ¿no? Yo creo que esto mismo, esta prerrogativa también está en María, ¿no? Yo creo que para la Virgen María, que es nuestra madre, la que Dios nos ha dado para que sea nuestra guía, nuestro modelo y también nuestra intercesora, pues también para ella somos hijos, ¿no? No somos hijos buenos o malos, sino somos hijos, y ella, que ha tenido el encargo de acercarnos al camino de la salvación, pues hace todo lo posible, ¿no? Yo hablaba en esa ocasión de una imagen soteriológica, es decir, de salvación, a lo mejor muy, muy simple, vamos a decirlo así, como en una caricatura, ¿no? Pero que tiene una realidad muy de fondo. O sea, no hay que limitar el amor de una madre por sus hijos. Y el amor de una madre es como el amor de Dios, es infinito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Virgen María cuando a nosotros nos toque llegar al cielo? Pues ayudarnos, ¿no? O sea, yo estoy seguro que la entrada al cielo pues tiene un toque mariano. La Virgen María estará siempre al pendiente de nosotros, simplemente porque es nuestra madre. Bueno, pues aquí está, y la gran esperanza para nuestro productor, que sin duda alguna ahí en el cielo nuestra Madre Santísima estará intercediendo por él, y también para todo el equipo de producción, a nuestro amigo Diego. Estamos aquí intercediendo y haciendo oración a María Santísima para que ella interceda por ustedes ahí en el cielo. Vamos a leer otros comentarios. Padre Cuco, Rosario Acosta, saludos al Padre Martín. Eduardo Ayala Prado, viva la Virgen de Guadalupe. Yo amo a mi guadalupana, soy cristiano apostólico y guadalupano, viva la Iglesia Católica. Pues bien, ahí se hace sentir el fervor guadalupano. Saludos, Padre Cuco, desde Lerdo, Eduardo Ayala Prado. Ana Valeria Varela, Pisaña,
Gracias por compartir. Jesús Israel Alemán Delgado, saludos Padre Cuco y Padre Martín. Ahí está el Chime de Cuencamé manifestándose. Sirenio Varela, y también por ahí mandamos un saludo a los amigos de ahí de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe que están ahorita trabajando junto con mi padre, al Misael, a Gelasio, a don Raúl, que por ahí anda también trabajando, a mi padre don Alberto, ¿verdad? Pues bueno, están trabajando, están colaborando, al Ponchín, que por ahí anda también, dizque trabajando, pero bueno, echándole las ganas, a Araceli, que aquí nuestro productor le llama Vanessa, a Clarita, por ahí que están haciéndose presente, a Tavi, y a Lupita y a Miriam, que también están colaborando, y a los demás que nos siguen apoyando, papá de Yael, Luis Flores, su esposa Miriam, por ahí se hacen presentes, y a todos los demás, pues no ni modo de hacer toda una lista, pero ya saben que mi aprecio, mi estima y gracias por colaborar con nosotros, por hacer posible que las fiestas guadalupanas siempre tengan un realce y sobre todo una temática distinta donde podamos evangelizar, así como lo está haciendo el Padre Cuco, iluminándonos con esta enseñanza y con este gran contenido. Vamos a ir a una pausa, regresamos comentando el Evangelio del próximo domingo y también aunándolo a este acontecimiento, porque quiero mencionar un detalle que es acerca del dosavario por la novena intercontinental guadalupana. Vamos a una pausa. Comentando la palabra de Dios. Pues bien, queridos amigos, estamos aquí en su programa Jocma, Migajas de Sabiduría, y aquí el Padre Cuco, como siempre, nos hace el honor de comentar la palabra del próximo domingo y darnos una pauta para la reflexión, unas líneas que nos ayuden a nuestra vida espiritual y sobre todo que de ello nuestra vida siempre sea mejor. Del Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén, y reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Padre Cuco, antes de que nos compartas tus líneas de reflexión, déjame mencionar otros comentarios que nos están llegando aquí. Ana Varela Pizaña, gracias por compartir. Que el Espíritu de Dios los llene de sus dones. Edmundo Favela, ¿nos puedes hablar del milagro de las bodas de Caná? ¿Cómo fue que María le dijo a Jesús que aún no era su hora? Magda Rivas, buen día, padres Cuco Ochoa y padre Martín, gracias por sus enseñanzas y recordar nuestro gran regalo de la Santísima Virgen. Sirenio Varela, muchas gracias por nombrarnos en sus comentarios. Pues bueno, hacemos todo lo posible para que también usted se sienta parte de este programa, y claro que lo es. Jocma, Migajas de Sabiduría, también está para todos ustedes. Adelante, Padre Cuco. Pues bueno, uniendo el Evangelio, uniendo la pregunta sobre las bodas de Caná y el acontecimiento guadalupano, pues creo que podemos hacer una buena conexión, ¿no? En el Evangelio del segundo domingo del tiempo de Adviento vemos la figura prodigiosa de Juan el Bautista.
Juan el Bautista, que nos invita a enderezar nuestros caminos, ¿no? Que más que caminos exteriores, Juan el Bautista nos está invitando a hacer plano nuestro interior, es decir, a que en nuestro interior no haya, digámoslo así, subidas, bajadas, una desestabilidad, un desorden, sino paz, tranquilidad, ¿no? Allanar el camino por medio de la invitación a la conversión. Y esto se traduce en preparar el camino al Señor. Cuando el corazón está bien dispuesto, entonces Dios llega, ¿no? La Virgen María nos enseña a preparar nuestro corazón porque ella lo preparó a lo largo de su vida. Ella ha sido un claro ejemplo de esto, ¿no? Y creo que preparar el corazón con la ayuda de la Virgen María pues va a ser muy, muy, muy importante. A propósito de las bodas de Caná, ¿no? Bueno, en el Evangelio de San Juan, en el cuarto Evangelio, la Virgen María aparece solamente 2 veces. En el capítulo 2, versículo 5, las bodas de Caná, y en el capítulo 19, al pie de la cruz. Las bodas de Caná tienen ese cometido exclusivo de mostrarnos la intercesión de María, la fe de María. Ella se acerca a su hijo, claro, está de fondo el tema teológico de la hora, todavía no es mi hora, y ese tema teológico se interpreta en un contexto sano y además claro y directo por medio de la Mariología. Todavía no es mi hora, y María se pone al servicio para que esa hora de gloria pueda acontecer. Entonces, la Virgen María nos ayuda a dar gloria a Dios. Creo que también nosotros, aplicando el tema de la hora a nuestra vida, pues podremos decirlo igual, ¿no? Todavía no es nuestra hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y acercarnos a la Virgen María para que ella nos ayude a disponer nuestro corazón para que Dios pueda llegar y podamos servirlo de una mejor manera. Bien, Padre Cuco, pues sin redundar en lo que ya has mencionado y sobre todo tratando de dejar también una línea, una pauta para la reflexión del Evangelio. Por ahí les mencionamos que tan solo el Evangelio de Marcos, que se considera dentro del estudio, el análisis crítico, es uno de los evangelios, el primero, digámoslo así, que fue escrito, es el más corto, 16 capítulos, por lo tanto su teología, su interpretación, su lectura, su traducción es más difícil, es más complicada. Pero lo que llama la atención de esto es, como ya lo has mencionado, Padre Cuco, la presencia del Bautista, la presencia siempre de aquel que presenta al que es la salvación, ¿verdad? María es lo que hace, presentarnos al Salvador. La figura del Bautista es una figura bisagra dentro del Nuevo Testamento porque cierra una etapa, la etapa de la profecía, y se abre la etapa del mesianismo. Cuando el Bautista presenta a Jesús, este es el Cordero, como lo manifiesta en el Evangelio de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es cuando comienza la época mesiánica. Esa época mesiánica, como hoy lo mencionaba la liturgia de la palabra, donde pasarán el cordero y el león, la vaca y la osa también pastarán, un niño meterá su mano en la madriguera de la víbora, en la cueva de la víbora, y no le hará daño. Entonces, los tiempos mesiánicos nos hablan de una nueva creación. Y con esa actitud que el Padre Cuco nos ha mencionado, la disposición del corazón, porque de nada nos sirve que nos presenten al Salvador si en realidad no tenemos un corazón dispuesto para acogerlo, para recibirlo. Y más allá de esta realidad sentimentaloide, disponer el corazón significa enderezar los caminos, enderezar lo que he torcido, mis relaciones no tan sanas con las personas, mis relaciones con la familia, mis relaciones con todos los demás, que sean básicas pero sanas. ¿Para qué? Para fortalecer un tejido social, un tejido familiar que se ha venido desmoronando y que es importante que a la luz del Evangelio pueda encontrar el anuncio gozoso, como lo dice el inicio. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el comienzo de la buena nueva. Entonces también es un comienzo
para cada uno de nosotros al escuchar este evangelio. Adelante, Si me permites añadir algo que me parece importante y que no hemos dicho, a propósito de esta invitación de conversión en este segundo domingo de Adviento, creo que la Virgen de Guadalupe nos tiene que impulsar a eso, a convertir nuestro corazón al Señor. Si no pasa eso, entonces algo estamos haciendo mal y no hemos entendido de fondo el verdadero mensaje. Y yo creo que hay que distinguir, y decirlo así, entre lo que tú decías de guadalupanismo y devoción guadalupana, ¿no? O sea, una sana devoción guadalupana nos hace encontrarnos con Dios y no nos estanca en la Virgen María, en la Virgen de Guadalupe. Me parece que muchos católicos estamos cayendo en el guadalupanismo, ¿no? ¿Cuántas personas cerca del 12 harán reliquias, harán rosario, harán muchísimas otras cosas, llevarán su danza a la casa, pero no irán a misa y no se acercarán a la misa? Yo creo que esto es interesante, ¿eh? Si nos quedamos en la Virgen de Guadalupe, no hemos entendido su mensaje. El mejor mensaje que la Virgen de Guadalupe nos trae es acercarnos a Dios. Eso es lo que verdaderamente, vamos a decirlo así, ¿no? La Virgen de Guadalupe no va a estar contenta si este año haces más reliquia y si llevas más danzas. La Virgen de Guadalupe va a estar contenta si vas a misa. Eso, así concretito, ¿no? Porque eso es su mensaje, ¿sabe? Entonces, yo creo que cuidar mucho el guadalupanismo, que no nos ayuda a nada porque no nos invita a la conversión. Podemos llevar danzas y hacer muchas cosas, pero seguir con el corazón, pues, torcido, ¿no? Entonces, lleno de situaciones de injusticia y de muchas otras cosas. Entonces, a mí me parece que lo más importante es seguir el mensaje de la Virgen de Guadalupe y acercarnos verdaderamente a Dios. Muy bien, gracias por ese aporte, Padre Cuco. Aquí leemos Coquis García: creo que la Virgen María fue valiente al decir sí al misterio de la Encarnación, que significaba un gran riesgo para ella si no hubiera sido aceptada en matrimonio. Gracias a ella conocemos el Verbo hecho carne. Perfecto. Isabel Zúñiga: saludos para ambos, gracias por compartir. Fíjate, Padre Cuco, dentro de lo que has mencionado, hace algunos años, tenía poco de haber llegado a la parroquia, y en eso la imagen de San Juan Diego por ahí estaba a un costado de la imagen principal de Nuestra Señora de Guadalupe. Me comienzan a decir los monaguillos: está llorando San Juan Diego. En esa primera ocasión yo no le vi la lágrima, y ya en la tarde, la misa en la tarde de las 7, que en un momento también llegaste a celebrarla, ahí apoyándome, estaba yo, siempre salgo a despedir a la gente después de haber concluido la Santa Misa, y me hablan: Padre, San Juan Diego está llorando. Entonces me acerco yo a la imagen, me llama la atención, me lo dice un ministro, una señora que es ministro extraordinario de la comunión. Me dice: sí, Padre, vea. Y efectivamente, veo que en la mejilla corre la lágrima de la imagen de San Juan Diego, y llegar por aquí en el cuello desaparece, se seca. Me dicen: ¿es un milagro o qué? Digo: pues más que un milagro, poner en tela de juicio, porque pues no es fácil determinar eso. Siempre lo que hago yo cuando me lavo las manos dentro de la celebración eucarística, siempre les hago así a los monaguillos. Sí. Y creo yo que fue eso lo que sucedió, ¿verdad? Creo que eso es lo que ha sucedido. Pero lo que hay de fondo, en el centro, me dice la sacristán: ande, Padre, ¿por qué está llorando San Juan Diego? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y mi respuesta simple fue: pues que nos convirtamos. ¿Que nos convirtamos? Y me dice: ¿pero de qué? Le digo: ¿cómo que de qué? Pues siempre tenemos cosas de las cuales tenemos que trabajar en nuestra vida. Eso es la conversión. Dejar esas actitudes que no nos conducen precisamente a nada. Ahora, seguir hablando de esto, pues en realidad no aporta nada al mensaje. Lo importante es eso, que el mensaje que se nos da lo sepamos acoger
que nos está incitando a la conversión. Por eso es que he aprovechado y he realizado este paréntesis para compartirlo, ¿no? Porque el Padre Cuco bien nos ha instruido en esto y lo importante es estar dispuestos y convertirnos. Entonces no perdamos de vista esta realidad. Seguimos por aquí con esos comentarios. Eduardo Ayala, nosotros le ponemos un altar por la calle Allende celebrando a la Santísima Virgen de Guadalupe. Recibimos las peregrinaciones con alegría, con canciones en el centro de Milerdo. Mi mamá es Mariana de corazón, primero Cristo y luego Santa María. Nosotros vamos a misa en familia en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Es verdad, por ahí, en estos días que estamos peregrinando, hay personas que salen a recibirnos, nos saludan. Y en concreto hay una persona, me imagino que ha de ser quien nos hace este comentario, una señora ya de edad avanzada, pero siempre sale y a mi encuentro me saluda y siempre me da la bendición. Y es algo muy bello, es algo muy bonito y efectivamente, en días pasados me dice, ya mañana está listo mi altar. Y el día de ayer en concreto me dice, mire padre, ya está listo mi altar para que cuando pase la peregrinación, pues también aquí se sienta esa armonía y ese encuentro, ¿verdad? Ahí está. Pues bien, queridos amigos, no quisiéramos, pero estamos llegando al final de nuestra jornada. Esto es Jogma, migajas de sabiduría. Al final de nuestro programa, pues nos quedan solamente los avisos parroquiales. Vamos a una pausa. Los avisos parroquiales. Pues bien, queridos amigos, estamos llegando al final de nuestro programa Jogma, migajas de sabiduría, que se transmite por donde usted ya sabe, la página de Facebook del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, así como de la página de la Diócesis de Gómez Palacio, página Facebook. Fíjense, dentro de los avisos parroquiales, comentarles que el día de ayer se celebró en punto de las 11 de la mañana, partiendo del Parque Morelos en la ciudad de Gómez Palacio, la peregrinación del presbiterio de la Diócesis de Gómez Palacio a la Catedral de Santa María de Guadalupe, donde posteriormente se celebró la Eucaristía presidida por nuestro obispo, Monseñor Jorge Estrada Solórzano. Y en su homilía él arengaba que es importante que bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe nosotros nos motiváramos a llevar a cabo los proyectos pastorales, las tareas que están por realizarse, a saber, la conclusión del sínodo, que tenemos que estar preparados en ello, y con ello la motivación de estudiar el Concilio Vaticano II, también los procesos de la creación de las pequeñas comunidades como un medio de llevar el Evangelio a aquellos lugares donde las personas pues están más alejadas. Y es eso, ¿no? Llevar precisamente el Evangelio como lo hacía nuestro Señor Jesucristo a las personas más alejadas para irlas incluyendo y darles a conocer el Evangelio, que tengan un motivo de esperanza. Y con ello también pues hablar de que cada uno de los grupos, cada uno de los movimientos y como presbíteros pues tenemos que dejarnos impulsar por el Espíritu Divino. Y eso es lo que arengaba en su homilía nuestro obispo, don Jorge Estrada Solórzano, a quien le mandamos también un cordial saludo. Pues bien, por ahí tenemos algunas de las parroquias, el padre Guadalupe Cárdenas Compeán, que estará celebrando la fiesta patronal de la Inmaculada Concepción, por ahí en las cumbres, en la colonia César Gemeraz, en la ciudad Lerdo. Le mandamos un cordial saludo al padre Guadalupe Cárdenas Compeán y a toda su comunidad parroquial. Y también están celebrando en la rectoría de la Inmaculada Concepción en el Campestre, el padre Fernando Contreras Berumen, por ahí es el párroco y está celebrando ahí la fiesta. Le mandamos un cordial saludo al padre Fernando y que tiene bien el celebrar esta fiesta. El día de ayer se celebró la fiesta de Santa Bárbara en Dinamita, Durango, en la tierra natal del padre Cuco. Cuéntanos un poquito, Santa Bárbara, antes de irnos. Bueno, así muy brevemente, Santa Bárbara fue una de las mártires del siglo III. Conversa al cristianismo gracias a uno de sus maestros,
bautizada en las catacumbas, fue martirizada por su propio padre, es patrona de las causas difíciles, especialmente de las tormentas, ¿no? A Santa Bárbara se le pide con aquella jaculatoria: Santa Bárbara, doncella, líbranos de un rayo y una centella. Qué bien, pues ahí está el dato, donde en Dinamita se celebra a Santa Bárbara. Entonces, pues pedimos que interceda por nosotros, y ahí está, en esta comunidad de Dinamita, donde surge la vocación de nuestro buen amigo y hermano, el Padre Cuco, y que ahora tiene bien compartir con nosotros. Antes de despedirnos, últimos comentarios. Nosotros le ponemos un altar, Eduardo Ayala Prado. Rosa Emma Lara Gándara, muchas felicidades, Dios los ilumine siempre. También tenemos Coco Ibarra, saludos Padre Cuco, de sus monaguillos Santiago y Ezequiel. Barragán Palma Eric, saludos y felicidades por tan bello proyecto, ánimo a todo el equipo. Timi López Ibarra, gracias Padre Cuco, qué interesante lo que nos comparte. Iván Rendón Valdés, saludos Parroquia San José Gómez Palacio, Monaguillo San José Gómez Palacio. Ángeles de Luna, saludos al Padre Cuquito Ochoa, le envío un fuerte abrazo. Pues bien, ahí está el Padre Cuco haciéndose presente, y también pues enviándole un saludo a los padres que ayer mencionaba nuestro señor obispo, que están enfermos, al Padre Francisco Nevares, que es asistido ahí en el Colegio Villa de Matel, al Padre Chava, que ya estuvo con nosotros aquí en el programa hablándonos de la fiesta de Cristo Rey. Le mandamos un cordial saludo, un fuerte abrazo, Padre Chava, ánimo, y vamos a echarle con todo. Y pues, ¿qué más? Decirles que próximo martes es día 12 de diciembre, por lo cual, pues la edición de Jogma tendrá otra versión. Se estará transmitiendo la Santa Misa en la parroquia de Nuestra Señora Guadalupe en el Cerrito, donde el Padre Cuco tiene a bien presidir esta Santa Misa. Ya son varios años que él nos ha estado acompañando y que le ha tocado presidir esta Santa Misa. Y lo hacemos con el gran gusto de que él siempre nos da un aporte, y sobre todo con su testimonio de vida nos ilumina y nos impulsa a amar a nuestra Madre Santísima sanamente, sin esos excesos, ¿verdad? Entonces los invitamos a que disfruten de estas fiestas guadalupanas, y sobre todo que estén al pendiente de aquel llamado a la reconciliación. Gracias por seguirnos en este programa Jogma, Migajas de Sabiduría, y gracias al Padre Cuco, que tiene a bien el acompañarnos. Gracias por la invitación siempre, y pues unidos en la oración. Muy bien. Por ahí, para que nos sigan en la transmisión de la Santa Misa, ese será nuestro programa próximo martes, día 12, que será la fiesta de Nuestra Señora Guadalupe, directamente desde el Cerrito de Ciudad Lerdo, Durango, Colonia San Isidro. Todos son bienvenidos. Que tengan una excelente jornada, que Dios los bendiga. Esta fue una producción de Integra, Bufete Imagen, Publicidad y Marketing.